de la técnica adhesiva o después de la técnica adhesiva. No hay lugar a duda de que el aislamiento ya está, porque cuando estamos haciendo la preparación cavitaria tenemos el elemento dentario aislado. Y por dos causas, no es caprichoso tener aislado el elemento dentario. Primero, porque tenemos un mejor campo visual. Segundo, porque si hacemos una exposición pulpar y las condiciones del paciente están dadas, podemos hacer una protección pulpar, ¿sí? Directa. Entonces, por todas esas causas, el aislamiento ya lo tenemos, ni lo comentamos. Ahora vamos a ver si hacemos la técnica adhesiva antes o después. El segundo tiempo operatorio habla de la manipulación del material resinoso, ¿sí? Que algo ya hablamos, de la inserción, de la adaptación y del modelado, que es tan importante, que estuvimos practicando con los pinceles, ¿recuerdan? Y por último, terminación pulido y el control postoperatorio. Un poco de todo eso vamos a hablar. Y vamos a empezar con problemas. El tema de la zona 2 es un poco conflictiva. Entonces vamos a ver cuáles son los problemas que me causa la zona 2. Primero y principal es el piso cervical. El piso cervical, más si la preparación es distal, superior, ni hablar, ¿sí? Y si es pequeña. Todas esas condiciones, ya de por sí el piso cervical hace que la visión esté un poco más complicada. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora del abordaje de la restauración, porque este es nuestro punto blanco, ¿sí? La zona más difícil. Otro de los problemas que se nos presenta con el piso cervical es la fotopolimerización. Ustedes saben que a mayor distancia, ¿qué pasaba? Menos potencia. La potencia disminuía. Entonces, otro problema que nos causa el piso cervical, ¿sí? El difícil acceso, la dificultad visual que nos ocasiona y la potencia de la polimerización. Punto de contacto, muy importante la forma. Yo ahí le hice dibujos. Fíjense que el punto de contacto en una zona 2, los que están acá en la pizarra no alcanzan a ver, pero después, o acérquense si quieren, van a ver que puede ser en forma de faceta, cuando las superficies son más planas, o en forma puntiforme cuando las superficies que contactan son más convexas. ¿Sí? Fíjense de este lado cómo el punto de contacto es más puntiforme que el de este lado. ¿Sí? Ustedes no lo alcanzan a ver, chicos, los que están ahí, ¿no? ¿No lo alcanzan a ver? ¿Sí? Bien. Bueno, fotopolimerización, un poco hablábamos de esto, ¿sí? Del difícil acceso. Es por eso de que por ahí nos valemos de materiales de restauración más claros. Van a ver, ahora les pedimos resina flow bullfield. Todavía no, ustedes no ven la parte de resinas. Algo tienen que haber visto en materiales dentales, ¿no? ¿Sí? Del material del composite, ¿sí? Bueno, no sé si vieron algo de bullfield. ¿No? Bien. Es un tipo de resina compuesta que tiene una característica química especial en su composición que permite que en vez de que los acopios sean de 2 milímetros, perdón, los incrementos sean de 2 milímetros como tiene que ser, que puedan ser de 4 o 5 milímetros. Eso es por una característica química que tiene a la hora de fotopolimerizar, y otra característica que tiene este tipo de resina, este tipo de material, es que es más translúcido que las resinas compuestas que usamos habitualmente. Entonces, por ahí, para las cajas proximales, debido a todos estos problemas que veíamos, el difícil acceso, la dificultad de la potencia, por ahí no es muy cómodo usar este tipo de materiales bullfield. Bueno, y los tiempos de fotoactivación, como decíamos, que por ahí, como decaía la potencia, aumentábamos los tiempos, ¿sí? Y hipersensibilidad postoperatorio, que no sucede siempre, pero si no hacemos una buena técnica adhesiva, con esta buena técnica adhesiva no logramos un buen sellado de esta zona crítica, de este piso cervical, es como una zona muy cercana a la zona radicular, está más cerca de la cámara pulpar, entonces mucho más sensible. Vamos a repasar un poco lo que ya vieron de este sistema matriz, de las matrices, ¿sí? Que podían ser las matrices circulares, las matrices circunferenciales, las matrices individuales,
De acuerdo al caso clínico, vamos a ver que podemos usar distintos tipos de matrices. Como hoy vamos a ver sonado posterior, vamos a usar matrices metálicas. Hay algunos profes, porque van a ver que por ahí van a escuchar otras versiones a medida que van avanzando en los años, que también hablan de restaurar con matrices de acetato en la zona posterior. En lo personal no me gusta porque las de acetato no tienen buena resistencia para contener el material en esa zona posterior, ¿sí? Así que generalmente usamos acá en segundo y en tercero van a usar matrices metálicas. Los dispositivos metálicos como el de Torpemir, este anillo, esta portamotriz en forma de anillo circular, cuñas. Siempre que vamos a restaurar una zona 2, tanto anterior o posterior, todos estos elementos tienen que estar presentes. Por ahí puede que el compuesto de modelar no lo necesitemos, y les vamos a ver en qué caso lo podemos necesitar. Pero si vamos a restaurar una zona 2 posterior, seguramente va a haber matriz y cuña. Si es posterior, es mucho más fácil si tenemos un portamatriz. ¿Sí? Si es anterior, vamos a ver que por ahí podemos zafar, digamos, el portamatriz, pero si es posterior, no. Generalmente es mucho más estable el trabajo si tenemos un portamatriz. Y bueno, acá es lo que les decía del compuesto de modelar. La cuña, acá, esto es una imagen gráfica de esto que están viendo en esta foto. Fíjense que la cuña siempre está, porque la cuña es quien nos permite el sellado de esta matriz por debajo del piso cervical. Si ustedes recuerdan, en el teórico anterior, la profe Jessica nos dijo de que la matriz tiene que sobrepasar el piso cervical en 2 milímetros, por lo menos 1 milímetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que esa cuña que siempre va a estar presente selle esa matriz y genere, valga la redundancia, un sellado hermético de ese piso cervical con la matriz. Fíjense acá, por X causa, el odontólogo decidió no usar portamatriz, pero hizo la adaptación y el sellado en las caras libres con un compuesto de modelar, que es esto que se grafica acá en la imagen con esas rayas. Eso le permite adaptar la matriz, darle esa forma convexa a las caras vestibulares, palatinas o linguales y darle más estabilidad a todo este sistema. Nati, Sí. podemos aprovechar y uno supone que la causa por la cual no puso un anillo, ahí Nati, marcáselo vos, los anillos presionan la matriz sobre el diente con dos vástagos, así. Ya lo vamos a ver. Pues ahí justo tenés la fotito ideal. Ya lo vamos. En realidad, Teo, lo vamos a ver no para que no lo digas, sino para que ellos con la foto se lo van a imaginar mejor. Bueno, perdón, que acá me pasa algo importante. Imagínense si yo saco este segundo molar, ¿sí? Y yo veo este molar con esa matriz adaptada desde proximal, sería esta imagen. ¿Se entiende? Estoy viendo la caja proximal. Y esto que ven en ese círculo negro, La matriz. significaría exactamente la matriz. ¿Qué es lo que quiero graficarles? Que la matriz siempre tiene que estar por debajo del piso cervical. La bibliografía dice por lo menos 1 milímetro, ¿sí? Yo no escatimaría en que sea un poco más de 1 milímetro para asegurarme ese cierre hermético. Y hacia oclusal también tiene que sobrepasar esta matriz, ¿sí? Porque yo necesito devolver una forma anatómica muy importante que se pierde en la zona 2 posterior, que es el reborde marginal. Y el reborde marginal tiene unas funciones muy importantes en la masticación. Por eso es importante devolverlo. Bien. Entonces vamos a ir al primer tipo operatorio que hablábamos. ¿Qué hacíamos? Técnica adhesiva antes o después. Y un poco también lo comentó la profe Desi en el teórico, de que es muy importante ver la ubicación del piso cervical. Si mi piso cervical está muy cerca
de la encía, por más que esté aislado, no me voy a jugar, porque yo acá tengo que sacar la cuña para después colocar matriz y nuevamente cuña. Y puede sangrar esa encía, y si sangra se me contamina la técnica adhesiva. Entonces, si el piso cervical alcanzan a notar que acá está más distante de la encía este piso cervical que este, ¿sí? En este caso podríamos hacerlo. En lo personal, yo siempre hago primero la colocación del sistema matriz y después la técnica adhesiva, porque de esa forma yo me aseguro de que no voy a tener ningún tipo de contaminación, ni de sangre, ni del fluido crevicular que está ahí en el surco gingival, porque esta zona proximal, como les dije desde el principio, es la zona crítica de la zona 2, tanto anterior como posterior. Cervical es sumamente crítico porque es una zona difícil para acceder, para ver y para lograr adhesión. Bueno, otra imagen donde vemos el piso cervical muy cerca de la encía y acá lo tenemos un poquito más alto. Acá estamos viendo una zona 2 donde lo que se eligió es un anillo, ¿sí? Un portamatriz anillo, una matriz individual, y fíjense que algunos de ustedes se los he visto y lo tienen. Estos portamatrices en forma circulares tienen en los vástagos, tienen estos dispositivos de silicona, creo que son, ¿sí? Que tienen como una forma más en punta, que permite esta forma en punta como adentrarse, adaptarse a esa zona de la tronera, ¿sí? De la unión entre cara proximal y cara proximal del diente vecino. Entonces eso nos permite que si tengo suficiente cara libre vestibular para pinolingual, este dispositivo de silicona va a permitir adaptar bien, más estable, la matriz a la cara libre. Este es otro tipo de vástagos que tienen estos dispositivos, ¿sí? Estos portamatrices que no tienen ese aditamento de silicona, solo tienen los vástagos metálicos, y si el vástago adapta bien, permite que adapte bien la matriz en la cara libre, no sería ningún inconveniente. Obviamente que estos de silicona son mucho mejores. Y acá un poco lo que les decía el profe, fíjense, no tenía ninguna foto para mostrarles dónde está adentrado el vástago, pero imagínense si en esta caja proximal de este molar, que es tan amplia en sentido vestíbulo-palatina, ¿sí? Yo coloco estos vástagos, ese vástago haría que la matriz se invagine dentro de la caja proximal. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, este sería el caso donde yo no podría usar uno de estos dispositivos de sujeción de las matrices. Y bueno, por ahí elegimos un portamatriz de Tofflemire. O lo que mostraste recién, compuesto de modelar. O un compuesto de modelar, tal cual. Tal cual puede ser también. Nosotros, si no tenemos un dispositivo como el portamatriz de Tofflemire o ese portamatriz circular, podemos asegurarnos la estabilidad y la adaptación, como les dije recién, con un compuesto de modelar. ¿En qué caso sí o sí vamos a usar un portamatriz de Tofflemire? En una MOD, ¿podemos usar dos matrices individuales? Sí. Si el ancho de la caja proximal me lo permite, sí puedo usar una matriz individual de este lado y otra matriz individual de este otro lado. Pero muchas veces la complejidad de poner un portamatriz para que me dé la estabilidad en las dos cajas proximales me quita visión, me quita acceso para manipular la resina, entonces por ahí es mucho mejor usar un portamatriz de Tofflemire con una matriz circunferencial. Y recuerden también lo que se habló en el teórico anterior, de que a la matriz, cuando la vamos a usar con el portamatriz de Tofflemire, la teníamos que conformar, darle la forma convexa, y lo que hacíamos era bruñir con un bruñidor huevo,
en los taquitos, puede ser los taquitos que vienen de papel, que trae el ionómero o el hidróxido de calcio fraguable que ustedes han comprado, suelen traer estos taquitos de papel. Entonces esos son elementos que nos sirven para bruñir y darle esa forma convexa que necesita la matriz, porque esa convexidad es la que va a devolver la forma anatómica de esa caja proximal y permitir la relación de contacto. ¿Por qué no hacerlo esto en una gasa? Porque la gasa es muy blanda y no nos permite tener un buen bruñido. Por eso elegimos estos taquitos. ¿Profe? Sí. Todo esto en el primer tiempo, en la preparación de la matriz. En la preparación, sí, tal cual. Tal cual. Todo esto en el tiempo de preparación del sistema matriz. Vos seleccionás, de acuerdo al caso clínico, al ancho de la caja proximal en sentido vestíbulo-palatino-lingual. Vos seleccionás qué matriz es la que mejor te va a conformar esa pared proximal que vos perdiste. Cuando vos ya la seleccionaste, sí, en este caso que se selecciona un portamatriz de Toflemir, tenés que hacerle esta conformación a la matriz. Las matrices individuales van a ver que ya traen esta forma convexa. Muchas veces ya vamos a ver, lo que hacemos es, una vez colocada la matriz con la cuña, es decir, colocada, ya adaptada la matriz con la cuña, es con el bruñidor bruñirla contra el diente vecino, como asegurándonos esa convexidad. ¿Me expliqué bien? Otra de las cosas que ustedes también ya vieron en el teórico es que se le hacía, cuando es una caja proximal como esta, una zona 2 compuesta, donde una de las caras proximales está íntegra, le hacíamos un desgaste con una piedra de diamante. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Como se ve acá. Que han desgastado solo en un lado. ¿Y en qué lado era? ¿Se acuerdan? Donde no estaba la preparación. En el lado Donde no estaba la preparación. donde no estaba la preparación. Muy bien. ¿Y por qué? Porque la encía Por estaba los más puntos de abajo. contacto. Exacto. Cuando hay una lesión cariosa, el hueso, todo el sistema se afecta y el hueso se reabsorbe y la encía tapiza el hueso. Entonces la encía acompaña a esa reabsorción del hueso. Pero de este lado que no está afectada, el hueso y la encía están más altos. Entonces yo, no solo para salvar la encía, no lastimarla, sino también para permitir, porque la encía al estar en su lugar va a ofrecer una resistencia y no va a permitir que la matriz baje bien. Entonces yo salvo acá la encía, no la lastimo y como que me opongo a esa resistencia para permitir que de este lado, donde yo necesito conformar la pared proximal, baje la matriz. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Ahí vemos que en este caso se seleccionó el portamatriz de Toflemir. Ahí está adaptado. Recuerden que el portamatriz tenía de este lado una herradura que es para que entre la matriz, ¿sí? Y de este lado, del lado contrario, era liso. ¿Lo recuerdan? Y siempre dijimos que la zona de la ranura va hacia gingival, porque si no me genera una inestabilidad en la matriz. Bien. Acá vemos como una zona 2 compuesta, igual que la anterior, podemos utilizar una matriz individual si el caso clínico me lo permite. ¿Qué hago? Una vez que yo coloco la matriz, la cuña y todo esto lo estabilizo con el portamatriz que seleccioné, corroboro que la relación de contacto entre la matriz y el piso cervical sea óptima. Si hay una mínima luz, la punta del explorador la va a detectar. Si no lo logramos ver, la punta del explorador lo va a detectar, ¿sí? Es importantísimo de que quede un sellado hermético en esa zona, porque si no, el sistema adhesivo en primer lugar y después la resina compuesta va a generar un rebalse de material. Fíjense, acá en este dibujo se ve la cuña.
¿Alcanzan a verlo? Por ahí, en este otro, a mí no me da seguridad de que haya un buen sellado ahí. Pero hay muchas veces que el color de la cuña asoma entre el piso cervical y la matriz. Entonces eso es un indicio de que tengo que buscar herramientas para adaptar mejor en ese piso cervical la matriz. La puntita del explorador se pasa en el borde cervical del piso, de la caja proximal, entre la matriz y el piso, haciendo leve presión. Si entra la punta es porque hay que ajustarla más. Si entra la punta puede sobreojarse con material, obstruir y después es mucho peor. Otra de las cosas que nos puede pasar es que la cuña no quede en esta zona sellando la matriz por debajo del piso cervical, ¿sí? Y pasa muy comúnmente cuando las cajas proximales son profundas, como la que les hemos hecho conformar a ustedes. ¿Y qué pasa? La cuña hace presión y la matriz se invagina en la caja proximal. Y lo que me deja es una restauración con un contorno en negativo, le decimos. Entonces, todo eso son precauciones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de adaptar este sistema matriz. Y vamos a la manipulación del sistema resinoso. ¿Querés agregar algo de matriz? ¿No? No, ¿Vamos? eso se lo vamos a enseñar cuando estén en la clínica. Sí, esto es importante que vengan. Cuando el explorador entra, que significa que no se ha cerrado ese espacio, una de las posibilidades de cerrarlo es aumentando el tamaño de la cuña para que presione más la matriz sobre el borde cervical. Y si he puesto la cuña más grande que tengo, puedo aumentar el tamaño de la cuña envolviéndola con teflón. Y la idea es que la presione la matriz sobre el borde cabo cervical. Ese es uno de los casos. Y lo otro, que los que vinieron al teórico de matrices, también dijimos que podíamos colocar una contracuña. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, eso también son todas esas herramientas que le dice el profe, muy útiles a la hora de no lograr un buen sellado ahí en ese piso cervical. Vamos a manipular ahora el material resinoso para restaurar estacionados posterior. ¿Sí? Ya tenemos bien seleccionado y adaptado nuestro sistema matriz. Y lo primero que vamos a hacer es colocar resina flow. Lo vamos a colocar en oclusal y en mi zona crítica, que es cervical. ¿Cuánto? Apenas una gotita. El espesor tiene que ser de 0,5 milímetros o menos para que esta resina flow me cumpla la función de disminuirme el estrés de contracción, porque al ser un material viscoelástico, al tener un periodo pregel más largo, me va a disminuir el estrés de contracción. Me va a transformar paredes adheridas en paredes no adheridas. Y lo otro, que las irregularidades que quedan en las preparaciones cavitarias, después de que las conformé, la resina flow tiene, al ser más fluida, permite que se adapte mejor en esas afractuosidades que deja la fresa al conformar la preparación cavitaria. ¿Sí? Por todo eso es que usamos muy poquitito. No sé si ustedes recuerdan, en zona 1, cuando vimos el teórico, yo les mostré una foto donde se había colocado resina flow y se veía, yo les decía, como plastificada la preparación, porque no se alcanza a ver espesor de material. Nosotros tenemos que asegurarnos que tenga menos 0,5 o menos de 0,5 milímetros. Y luego voy a restaurar primero en la zona 2 con resina compuesta, la cara que perdí, ¿sí? La cara proximal que he perdido. ¿Y qué pasa? Si yo coloco un bloque como ha colocado acá
el odontólogo, uniendo la cara vestibular y la cara palatina, ¿qué estoy haciendo? Cervical, ya la considero como una pared adherida o no adherida. No adherida, bien. Pero vestibular y palatina sí van a ser adheridas. Entonces mi factor C va a ser favorable. ¿Qué piensan? Paredes adheridas sobre no adheridas era, o presentes sobre ausentes era la fórmula. ¿Va a ser favorable? Porque ¿cuántas paredes adheridas tenés si yo coloco un bloque acá de resina? Va a tener 2. 2, vestibular y palatina. ¿Y no adherida? ¿Cuál?